buenos días, tardes, noches a todos los que nos están escuchando. Este es su podcast Dinero, DI en medio, NERO. Nos encuentran en Spotify y nos encuentran también ahora en nuestro canal de YouTube. Así que vamos sin más preámbulo a tocar un tema que es parte de los otros que hemos tocado en los modelos de negocios disruptivos, fintech, startups y que tiene que ver mucho con quién pone fondos para proyectos, para negocios, para quién trabaja la marca, quién trabaja todo un ecosistema en el que la región se ve envuelta y qué más y menos que tenemos a alguien súper especial, a quien mi co-host Carlos Romero, que le doy un fuerte abrazo virtual, nos va a presentar. Así que te entrego toda la orquesta, Carlos, en este momento y la batuta es tuya. Gracias, Miguel. Sí, efectivamente, y hay una parte que voy a rescatar de la parte que dijiste, y es el hecho de que en todos los capítulos o episodios anteriores hemos estado con los founders de estas fintech, de estas empresas de desarrollo tecnológico y financiero, pero obviamente para desarrollar toda esa tecnología, para llevarla a cabo, para que salga al mercado necesita de financiamiento, necesita de capital, de gente que confía en esos proyectos, en esos modelos, y son precisamente los venture capitals. ¿Y qué mejor persona para hablarnos de venture capital que José Con, director ejecutivo de Cuántico y VP en Impacta VC o VC, pues, para decirlo todo, para decirlo todo en inglés. Entonces, muchas gracias a José Con por aceptar nuestra invitación. Estamos muy honrados con su presencia y le agradecemos. Bienvenido, José. Gracias, Carlos. Muy contento de estar acá con ustedes y me pueden tratar de tú o de vos, que creo que es más natural Sí, allá vos Sí, sos más por chavalos que Nicaragua. nosotros, de hecho, por el research que hice antes de la conversación, así que sí, efectivamente, pero, te pero, vamos a pero tratar de vos. es más chavalo, pero lleva horas de vuelo increíbles. Ah, sí, Horas sí, de vuelo sí. Pa- increíbles. No, pa- pa- eso pare- no le quita. Parezco más joven de lo que soy, pero ya soy pre-silver, ya Ah, llegando a los 40 y feliz de estar acá con ustedes. Y como tú decías, trabajo en la industria de capital de riesgo, soy Venture Partner de Impact ABC y director de Cuántico. ahora te hago una consulta arrebatándole la batuta a Carlos. ¿Cómo llegaste a trabajar en Venture Capital? O sea, ¿cómo fue ese proceso? Porque después, obviamente, Carlos estoy seguro que tiene algunas notitas sobre el tema, pero ¿cómo llegaste a meterte en este rollo? ¿Fue de casualidad o fue alguna meta yo voy a estar en esto? Muchas gracias, Miguel, por la pregunta y te diría que ha sido la sumatoria de tres factores y voy a tratar de explicarlos muy rápido. Primero, como decía, ya soy pre-silver, entonces más o menos a los 33, 34 años, por ahí, empecé a pasar como la famosa crisis existencial de los 30. Entonces, ¿qué pasó? La mayoría de mis metas que yo había propuesto en mi vida cuando era joven, yo ya las había alcanzado. Yo, por ejemplo, pues anhelaba casarme, y me casé con mi bella esposa, anhelaba escribir un libro y ya había escrito un libro, anhelaba ser dueño de una empresa, ya era dueño de una empresa, anhelaba graduarme en la universidad como ingeniero, me gradué como ingeniero. Entonces, durante de los 20 años a los 28, 30 años más o menos, en esos 10 años, yo fui cumpliendo prácticamente, pues, todas las metas que tenía, viajar. Entonces, llega un momento en que empiezo a sentir como que ya no esa pasión por el trabajo. Tú sabes, cuando uno como que ya no tiene como, ya no te quieres levantar tan temprano
Y estuve así más o menos un año, un poco más, como tratando de entender qué estaba pasando, porque en general, pues mi vida, gracias a Dios, estaba bien. Ese fue el primer factor. El segundo factor fue la pandemia. Cuando viene la pandemia, justo este negocio que yo ya lideraba en la industria de comunicación y marketing, pues obviamente se vio impactado, perdimos muchos contratos, perdimos muchos clientes, no por ser una mala compañía, pues, sino pues por la coyuntura. Entonces, inmediatamente, como buen emprendedor, empiezo a buscar alternativas e intento montar muchos negocios, intento montar una consultora e-commerce que no funciona, intento montar un negocio de alimentación saludable, no funciona, un negocio de dropshipping, no funciona. Entonces, tú te empiezas a dar cuenta que no tienes el tiempo ni el recurso humano y muchas veces el expertise para liderar otro negocio. Entonces, tratando de buscar alternativas como de no tener todos los huevos en una misma canasta, como se suele decir, eh, empiezo a invertir. Y aquí quiero ser bien franco, con tickets muy pequeños de $100 en acciones en Google, acciones en Amazon. O sea, yo empecé invirtiendo en las empresas que me gustaban y que utilizaba. Y en eso, el Bitcoin, todo el mundo lo conocía, compro criptoactivos. Y todo lo pierdo porque no sabía, o sea, yo simplemente era como, quiero entender esto. Entonces, la experiencia más fuerte relacionada con el tema de la inversión viene cuando por la pandemia ingresamos a un crédito corporativo, yo ya no lo requiero, la empresa ya no lo requiere porque afortunadamente empieza a caminar y estuvimos a punto de volver ese dinero cuando un asesor financiero nos dice, hey, pero esa es una plata que obtuvieron una tasa muy interesante que se puede aprovechar de otra manera. Entonces, inmediatamente yo me pongo a analizar que por la ignorancia en temas de inversión iba a cometer una decisión financiera muy mala. Así que me empiezo a formar en el tema de finanzas, a estudiar qué son los ETFs, cómo estructurar portafolios de inversión. Ingreso a una maestría en finanzas que estoy cursando actualmente. Y entonces descubro la inversión ángel, que me hace mucho más sentido porque tú conoces cara a cara al founder, tienes un papel mucho más relevante y aprendes muchísimo. Es un tipo de inversión que te vuelve un empresario más sofisticado, te educa muchísimo aprender de estos founders brillantes. Y lo que siempre le cuento a mis amigos es que eso es como entrar a la mafia. O sea, cuando tú haces una inversión como Business Angel, ya no puedes salir. O sea, se vuelve un tema ultra apasionante. Entonces, es gracias a En el un sentido par, positivo, obviamente. obviamente sí, y es gracias a esas inversiones ángeles que finalmente pues doy el salto en la industria de capital de riesgo. Y es que la industria de capital de riesgo al final va a requerir tres cosas, de las cuales dos únicamente son obligatorias. O sea, tú puedes entrar si tú tienes mucho capital, si tú eres lo que se llama un high net worth individual, si vienes de esas familias muy acaudaladas, entonces pues es una manera fácil de entrar, tienes el capital para hacerlo. La otra manera es tú siendo una persona con muy alta reputación que genere arrastre. Por ejemplo, si Miguel dice, yo voy a entrar en una fintech y tiene esa reputación, ese arrastre, no es importante, por así decirlo, que Miguel tenga o no tenga plata, porque va a haber gente que se va a querer sumar, porque decir, si Miguel está ahí, él sabe negocios, yo quiero entrar. Entonces, el segundo requisito es tener muy buena reputación y el tercero es ser una persona que tenga acceso a oportunidades, porque pasa que en Centroamérica hay muchas personas acaudaladas, pero que ningún founder de startups les conoce. Entonces, aunque ellos tengan los recursos para invertir, si no les llegan las oportunidades, pues obviamente no van a tener el chance de colocar su capital en fondos o en startups. Entonces, por la experiencia que yo ya traía como fundador de un negocio de comunicación, había establecido ya muchas conexiones con emprendedores y también yo fundé una startup en 2012. Fuimos fondeados por Guaira, que era el brazo corporativo de Telefónica. Me tocó moverme a México. Entonces, conocía un poco la industria y, pues en mi caso, yo soy de los que entraron a la industria no por ser un high net worth individual, sino
por tener pues muy buena reputación y deal flow, digamos, ya constantemente ya recibía oportunidades de founders, entonces lo que cualquier inversor de venture capital, digamos, busca al final es poder ver cuando están surgiendo esas startups prometedoras, porque entonces si tú entras antes, pues vas a lograr capitalizar esas oportunidades y así es como finalmente logro aterrizar en Impact ABC, es un fondo de impacto basado en Chile, un fondo bastante activo. Tenemos un portafolio de 8 compañías, incluyendo el primer unicornio social de Latinoamérica que es Betterfly. Ok, solo voy a extraer dos cosas de lo que has dicho. Número uno, el tema de que has dicho que obviamente creaste empresas que no funcionaron. Entonces, pues ahí es un poco desmitificar el hecho de que, de que el éxito no es inmediato, pues ni tampoco es lineal, pues porque también puede ser que tuviste éxito, pero en algunas empresas, pero después no tuviste éxito y luego volviste, te levantaste. Entonces es más que una montaña rusa, más que un proceso lineal ascendente. Y lo otro, pues el tema de que la gente cree realmente que cuando hablas de venture capital, de esta industria, pues particularmente, debes tener dinero sí o sí, pues, y vos ya nos has dicho que pues está la alternativa de que si tenés un reconocimiento social alto, pues también podés ingresar a la industria. Entonces, dos puntos muy interesantes de To- entrada. Totalmente. De hecho, hay una gran oportunidad en la industria que ha sido lo que nosotros, o en mi caso, he ido viendo, pero muchas otras personas también se han dado cuenta. Y es que en la industria hay muchas personas con expertise financiero que vienen de banca de inversión, que vienen de fondos más tradicionales, fondos de deuda, que vienen de otro tipo de industrias más desarrolladas como private equity, que es como mucho más financiero. Pero Ujú. resulta que en la industria de venture es más, digamos, que una industria más basada en la confianza hacia los founders. Y muchas veces a estos founders, más allá de la plata que puedan recibir de un inversor, a veces realmente lo que más les interesa es tener la conexión con alguien que les Claro, facilite el acceso a una industria o les provea una expertise que para ellos va a ser fundamental en el desarrollo el de su famoso coaching. compañía. Totalmente, porque al final todos vamos a tener áreas de debilidad. Entonces, es crítico tener como esos compañeros que te vayan acompañando, ya sea como tus advisors, como mentores o pues los propios inversores. Y en la industria pasa algo muy divertido, porque cuando uno habla con todos los inversores y ustedes se sientan con todos los VCs de la TAM, que son más de 600, todo el mundo te va a decir, yo te aporto smart money. O sea, te doy mi capital y te doy algo más. Mi conocimiento. Pero cuando tú te das cuenta y tú preguntas, ¿pero qué es ese más? A veces ni siquiera es el conocimiento, porque imagínate un fondo con un portafolio de 100 compañías. Es mentira que realmente va a poder estar con ellos, Exacto. acompañándoles y aportando valor. Pero entonces, ¿quién te aporta más valor? Pues resulta que el que está más conectado, el que tiene mejor El fondo networking, pequeño. y que no necesariamente es Mm, el fondo pequeño. Al mm, final es la capacidad de De también gestión. tener de esa gestión de conexiones y contactos con diversas industrias, lo que al final se vuelve sumamente valioso. Y es que hay que recordar que toda la TAM, que hablamos español y estamos relativamente cerca, también estamos muy desconectados. Oh, Es sí. decir, por ejemplo, si hay un founder de México que quiere entrar a Nicaragua, Costa Rica, a veces no pueden, no tienen las conexiones. Entonces ahí es donde ese network que tú tienes a través de tus inversores, de los ángeles, los advisors, etcétera, se vuelve estratégico. Sí, ahí definitivamente el que pueda, tal vez ese ejemplo de 100 eh, no puedes estar en todos, pero yo te mando un correo, un mensaje, mira, José, fíjate que tenemos este problema y tenés vos toda una red de conexiones que con solo una llamada puedes destrabar algo o puedes ayudar en algo, es suficiente. O sea, porque tal vez pasamos
3 meses o 3 semanas, en esto es más, 3 semanas es bastante, hay que decirlo que una startup 3 semanas es bastante de dificultades y con una sola llamada de José a X nos ayudó a destrabar algún problema. Y no precisamente hablamos problemas gubernamentales, ¿verdad? Alejémonos de eso, sino son problemas de desarrollo, de conexión, de conectar con alguien que está en un país con el que necesitamos hacer un partner, de juntar empresas. Eh, Totalmente. Y de nuevo, no es un tema monetario, que de nuevo creo que desde fuera la industria se percibe como que se requieren inmensas cantidades de capital. No es así. Les pongo un ejemplo de la semana pasada. Estábamos en un evento, es una founder que está en su serie A, está levantando 6 millones de dólares, una cifra pues grande para nuestro mercado. Y resulta que les entra un nuevo inversor como inversor ángel de 10.000 dólares. Y uno se pregunta, pero ¿para qué quieren ellos a ese inversor en su cap table, o sea, con un ticket tan pequeño? O sea, no hace 10.000 sentido. entre 6 Pero, millones, man. claro, pero resulta que ese inversor es dueño de una compañía que ya cotiza en la bolsa en Nueva York. Entonces tú dices, no, por supuesto, ese conocimiento que él tiene, esa expertise de que ya logró algo, que es el sueño de miles de emprendedores, llegar al Nasdaq o a lo que sea, eso no tiene precio. Entonces, pues Lo- para el founder era esta persona, no los diez importa mil el dólares ticket. son un plus realmente, son... no, y ahí accedes y ahí con 5 horas de mentoría y con un tipo que ya está cotizando, esas mentorías son, metele a $1,000 la hora, ya tenés otros, otros cinco Y mil dados. José, ya entrando Totalmente. un poco en materia, ¿qué tipo de empresas o digamos, cómo perfilan ustedes, qué tipo de empresas son las que pueden acceder eh, a Cuántico, por ejemplo? Bueno, es importante explicar que Cuántico es una firma de research, no es una institución de inversión, es una firma de Ok. research que analiza y estudia la industria de capital de riesgo. ¿Para qué? Para darle visibilidad a los mercados emergentes. ¿Y esto por qué pasa? Cuando hablamos con los inversores que están en la capital, digamos, de la industria del VC, que es Estados Unidos y Londres, si tú les preguntas en dónde quieren colocar ustedes su capital, en la TAM, por ejemplo, pues te van a decir Brasil, Argentina, Chile, México. Colombia y México. O sea, incluso hay inversores que para ellos la TAM es Brasil. No existe nada más. Pero cuando tú haces una investigación más profunda, es porque hay desconocimiento. Es decir, en San Francisco, en Miami, en Boston, Nueva York, normalmente se percibe que en Centroamérica, que en el Caribe, que en los mercados emergentes, no hay startups. Entonces, cuando tú les explicas que sí hay y que 5.000 dólares acá, 10.000 dólares van a tener más impacto que 5.000 con fondos de San Francisco, pues realmente sí hay un interés, pero es mucho el desconocimiento. Ellos tampoco hablan español, entonces no se atreven, digamos, porque pues no quieren exponerse a un contexto donde se sientan, digamos que, Vulnerables o qué. vulnerables. Entonces, Cuántico nace para decir, hey, aquí también hay startups, esto es lo que está pasando. Entonces, mucho el trabajo que nosotros hacemos es mostrar cómo van las tendencias de inversión en la región, qué está pasando, cuáles son los sectores que están en La crecimiento. Y nos radiografía. sentimos, y nos sentimos muy orgullosos de haber sido, por ejemplo, los primeros en sacar un radar sobre las startups más prometedoras en Guatemala, en Centroamérica, en Costa Rica. Justo acabamos de sacar un radar de Colombia, segundo año que lo hacemos. Estamos por sacar un radar sobre las startups más prometedoras de AI en la TAM. ¿Y cuál es el criterio? O sea, ¿cuál es la metodología? Aquí es donde entra también el poder colectivo de la inteligencia colectiva. Es imposible desde fuera entender el potencial que tiene un startup. Pero si un fondo de venture capital ya invirtió en ellas, en teoría
tuvo que haber hecho un buen proceso de due diligence y pasar por una serie de etapas, por lo menos 3 pasos, un screening inicial, analizar las métricas, la atracción, el historial de los founders y pues llegar a un proceso de inversión. Entonces, para nosotros, el hecho, digamos, de que fondos inviertan en startups, sobre todo en el contexto actual, que es un contexto de sequía, pues habla muy bien de esas startups. Entonces nuestra metodología es muy sencilla y es a través de esa información que nosotros vamos presentando los datos. Entonces, te diría, digamos, Cuántico directamente no invierte, pero que sí es lo que Cuántico ha venido impulsando. Una red de inversores ángeles que se llama CAFI, el Central America Angel Fund Initiative, donde simplemente lo que se hizo es, si ya estamos recibiendo startups que nos están pitcheando, emprendedores que están levantando, que quieren conexiones, ¿por qué no compartir ese deal flow con inversores ángeles, fondos que les interesa invertir en toda la TAM, empresarios, high net worth individuals? Y entonces nace CAF, que hoy aglomera a más de 100 miembros. Y digamos que ahí los criterios para una startup pues tienen que ser básicamente una startup muy en una etapa bastante temprana, porque son rondas usualmente rondas de angel rounds o inversión o rondas pre-seed o seed por la capacidad que tienen los inversores. Entonces, primero tiene que ser una startup que esté arrancando prácticamente. En segundo lugar, que ya tenga un MVP, es decir, algo ya construido y que demuestre tracción temprana. Demostrar tracción temprana, pues no significa tener muchísimos clientes o ir a un ritmo excesivamente súper rápido de crecimiento. No, pero que sí hayan personas que de verdad consideren que la solución que se está creando es fundamental para lo que ellos hacen. Entonces, en esa línea ya se han apoyado más de 100 startups en esas etapas. Obviamente, al ser una red que nace en Centroamérica, la mayoría de sus miembros están en México, Centroamérica, Latam, algunos en Estados Unidos. Entonces, idealmente se busca que sean startups, no necesariamente founders de Centroamérica y el Caribe, pero sí personas que con sus soluciones incrementen la calidad de vida de los que vivimos en Centroamérica y México. Entonces, si es una fintech, por ejemplo, Ok. que está construyendo una solución de inclusión financiera, pues digamos, ese es uno de los retos más fuertes que hay en Centroamérica. Entonces, por supuesto que se le va a apoyar. O una startup que está construyendo una solución de future of work o de salud mental, pues acá igual tenemos los mismos retos de salud mental y ya son soluciones cross-border que no importa que haya nacido en México, o sea, ya igual desde acá la podemos tratar. Entonces, buscamos que su roadmap impacte nuestra región, no necesariamente que Ok. establezcan operaciones No, acá, que no tiene que impacten. nacer en Centroamérica, pero sí que tenga un impacto, un eventual impacto en En la región. Centroamérica. Ujú. Correcto, así Entonces ahí es. es donde entra Impact VC, o sea, cuando... Cuando, cuando ya ajá, hablamos del fondo, ya directamente el fondo, y aquí les puedo contar un poquito la tesis de Impacta, es un fondo que ya entra a invertir en etapas seed, late seed y pre-serie A. Entonces, usualmente los fondos de etapa temprana pues van a entrar un poquito después que las rondas de inversión de ángeles, de amigos, de familia, ¿verdad? Entonces no es parte del CAFI. Somos aliados, sin Ujú, embargo, digamos que el fondo tiene directamente su tesis, que es una tesis de ujú. impacto. ¿Qué quiere decir eso? Que sea un negocio, que obviamente sea un negocio de un buen crecimiento, pero que su solución genere un beneficio directo, tangible, hacia ciertas áreas de vida que tenemos en Latinoamérica. Les pongo un ejemplo. Está Airbag, es una startup de México, donde el founder se da cuenta que los pilotos de los camiones que llevan comida y etcétera, muchas veces están muy cansados y eso produce accidentes, riesgos en las carreteras. Entonces crean una solución que monitorea cómo se encuentra el piloto y si él no se siente bien, empieza a tener sueño, lo que sea, inmediatamente se emite un aviso a la compañía.
Entonces, esto ha reducido en una importante tasa accidentes viales. Otra startup Perfecto. que está en el portafolio es Quilimo. Quilimo crea una solución que con diversos sensores hace que en las grandes plantaciones de alimentos a estas semillas se les provea el agua suficiente, no ni más ni menos. Entonces, ¿esto qué ha generado? Que ya la solución se esté utilizando en millones de plantaciones y que cada año se estén ahorrando más de 100.000 toneladas o 100 millones de litros de agua. Entonces tiene un impacto muy positivo en el tema de sostenibilidad hídrica. Y en el caso de Betterfly, que es pues una de las startups más conocidas del portafolio, básicamente lo que hacen es que con gamification se dan cuenta que los ejecutivos y trabajadores de las empresas a partir de la pandemia empiezan a sentirse muy estresados, muy saturados, con a veces problemas de salud mental. Y con gamification crean, digamos que, planes, actividades, incentivos para que si tú eres un buen colaborador, estos beneficios los recibas como a través de punteos, como que si fueras en un juego, pero que al final sean actividades que van a mejorar tu salud mental y emocional. Entonces, hoy Betterfly está siendo utilizado por los principales corporativos de toda Latinoamérica, compañías con miles de empleados, lo que les ha permitido, pues, ya prácticamente estar expandidos en todo el mundo. Y la última startup que se ha sumado al portafolio es Retorna, justamente es una fintech. Retorna nace por la necesidad de que en Venezuela era prácticamente imposible enviar dinero por una vía legal y fácil. Había muchas personas como por números desconocidos, por WhatsApp, que te hacían favor y te cobraban por eso. Entonces Retorna viene, crea una tecnología donde las personas desde Colombia, desde Estados Unidos, desde Chile pueden enviar dinero hacia Venezuela y pues digamos que es una startup con unas métricas impresionantes y que ofrece un tema de inclusión financiera para personas que anteriormente pues estaban desbancarizadas. Entonces, Impacta al final es un fondo que busca que busca tener un portafolio de compañías que generen un bien para la humanidad. Y pues básicamente invierte en etapa temprana, en startups que tengan valuaciones de menos de 10 millones de dólares, que tengan ya cierta atracción, ya cierto grado de facturación y que estén de alguna manera alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, por eso es que se le llama un fondo de impacto, porque ese elemento es clave dentro de la tesis de inversión. Y dentro de tu experiencia, viendo, revisando modelos pitch, modelos de negocio, etcétera, ¿cuál crees vos que es el común denominador en cuanto a las debilidades que se presentan a la hora de exponer los proyectos, pues? ¿Es un tema financiero, es un tema de viabilidad, es un tema de mercado, etcétera? Yo creo que son dos cosas y no son tan evidentes. Primero, que las startups se preparan mucho en su pitch con, pues justamente mostrar su tracción, sus métricas, su producto, su MVP, las credenciales que tienen, pero no se preparan lo suficiente para contar adecuadamente el problema. No se preparan lo suficiente para hacer un buen storytelling. Entonces, decía Steve Jobs, que era un maestro experto en esto, que la persona más poderosa del mundo es el storyteller, porque es el que construye las agendas y las narrativas. Y lo que he visto es que muchas veces los founders, cuando están pitchando en un fondo, digamos, hay un comité que te está escuchando, los nervios los traicionan, se sienten muy nerviosos, entonces el pitch, uno no entiende qué construyeron, quién es su cliente, pero es porque no hay una suficiente preparación en lo que tú vas a ir a contar. Entonces eso es muy triste
porque muchas veces hay startups que de verdad, pues uno piensa, esto suena que es muy bueno, pero no lo entendí, porque se ponen muy técnicos, te dicen, y obviamente nadie de inversor se quiere sentir ignorante. Claro. Entonces tú mencionas términos raros, tú mencionas jerga de tu industria y puede ser que yo no lo esté entendiendo. Entonces, aquel The founder, simple, the better. Ajá. correcto, aquel founder que hasta un niño de 5 años, que hasta la abuelita le entiende, realmente le va a ir súper bien. De hecho, en este libro Venture Deals, que es como una de las Biblias de la industria Venture Capital, que fue escrito por los directores de este fondo A16C, este señor Andrés Horowitz, ellos dicen, la capacidad de storytelling es un buen indicador del éxito que una startup o un founder puede tener en el futuro. Entonces, eso es, digamos que un tema que hemos visto débil o al menos yo he visto muy débil en los pitches de la TAM en general. Y dos, la visión y el mercado. O sea, digamos, si tú te vas pues a otras latitudes como Estados Unidos, todo desde un inicio es como una visión global. Pero muchas veces acá nos topamos con founders que su visión es, pues vamos a ser la empresa líder en X país. Y entonces eso ya te limita mucho, porque, digamos, El total no, addressable market es reducido, pues. Ujú. correcto. Entonces es como me decía una amiga, es como el script latino, ¿no? De que es que aquí no se puede construir una solución global. Entonces, se puede, por ejemplo, esta semana en la revista Time, dentro de las 100 compañías más poderosas, más inspiradoras, de más crecimiento del mundo, aparecen dos compañías latinas, aparece Rappi, aparece Nubank. Entonces, es interesante porque sí es posible desde la TAM construir compañías que tengan un impacto global, pero primero el founder lo tiene que creer y el founder lo empieza a creer hasta que lo ve. Por eso hoy hay algo que le llaman la Rappi Mafia, porque cuando Rappi llega a ser una compañía a escala global, muchos trabajadores que están ahí como que se impregnan de ese espíritu. Entonces es gente que hoy está construyendo startups también con una visión global. Entonces es súper bueno porque es lo que le dicen las mafias, ¿no? Como la PayPal mafia, la no sé qué mafia. Entonces ahora está la Rappi mafia, Uber, que, exacto. ajá, que son estas personas que han trabajado ahí, que se han impregnado ese mindset de tener una visión global, de una escala masiva, y lo están haciendo, porque primero ellos se lo creen. Y ahí también pasa algo muy interesante con los países, con el founder de países pequeños, como nosotros que estamos en Centroamérica. A veces los founders de México, por ejemplo, pues su visión es México, o sea, porque es Claro. un mercado tan grande, pero si tú eres una startup que nace en Guate, en El Salvador, Honduras, Nicaragua, entonces, no, o sea, yo de entrada tengo que tener una visión global porque mi mercado es un mercado chiquitito. Entonces, ahí creo yo que los founders que vienen de mercados más pequeños, pues tienen como un puntito más, un poquito más de puntos extra, pero esos en general son como dos temas que creo yo que los founders de nuestra región tienen que seguir mejorando, que afortunadamente, pues sí, ha habido un proceso de sofisticación con cada vez más iniciativas como aceleradoras que han venido a reforzar estos puntos. Y ahí Ajá. realmente, como vemos, como vos decís perfectamente, correctamente, perdón, muchas de las empresas que vemos que han trascendido o que tienen mayor visibilidad, pues obviamente los founders o vienen de empresas grandes en Estados Unidos o de empresas grandes en Europa, pero tienen una mentalidad distinta, obviamente. Entonces, la mente se les abrió y realmente ya dejaron de pensar en pequeño. Que ese es uno de los problemas más grandes, ¿verdad? A veces creo que sentimos que nuestros países y ahora tal vez la región de Centroamérica, que tiene poquito más de 50 millones de habitantes, lo es todo. Y no te das Sí. cuenta que puedes tener soluciones para 500 millones de habitantes, no solo 50 millones de habitantes.
Y O ese es sea, y un... eso es interesante, pensar que tu solución debe ser escalable. Es un término Pero, interesante. y aquí Ujú. hablando ya, entrando todavía más a profundidad, tengo algunas interrogantes que me vienen. Por ejemplo, ¿cuáles son los riesgos o cuáles son el primer riesgo que se te viene a la cabeza que es el más importante, pero que no lo toman en cuenta los startups a la hora de acceder a fondos, a angel investment, etcétera? ¿Qué te has El, encontrado? que el principal riesgo es aferrarte a tu solución. Cuando un founder se obsesiona con su producto, con su solución, pero no con el problema. Entonces, justamente Rockstar publica un estudio el año pasado donde descubren que las startups que por lo menos han pivoteado una vez lo que vienen haciendo, logran levantar de 2 a 3 veces más capital y tener también de 2 a 3 veces más tracción. Entonces, lamentablemente, se confunde la tenacidad y la perseverancia con la necedad. O sea, si tú ya tienes un producto que llevas 2 años y la Y no gente arranca. no te lo compra, Dale vuelta. o sea, eso no va a funcionar. Aunque recibas capital, eso no va a funcionar. ¿Qué Entonces, harías ahí? lamentablemente, ¿Qué harías ahí? Dice, ese es un... hacerle un corte, revisar qué tiene dentro de la tecnología y de venir y decir, bueno, rescatemos estas dos cosas porque realmente es bueno y desarrollemos en base a esos dos. O sea, es lo que pienso que nosotros haríamos en la firma. Totalmente. Totalmente. Por ejemplo, mira el caso Slack. Hoy Slack, una tecnología a nivel mundial que vale billones de dólares. Pero Slack, esa startup nació, ellos estaban construyendo un videojuego. Ujú. Mm. Y para comunicarse con todos los Entre ellos. desarrolladores, crean un canal de mensajería y dicen, hey, esto está funcionando mejor que lo que realmente era el propósito de nuestra startup. Entonces, cambian. El caso de Twitter. Twitter nace como una startup de microvideos, como para hacerle la competencia a YouTube. Ujú. Y se dan cuenta que el mercado no estaba listo, que los anchos de banda no daban, que la capacidad de los teléfonos no, las cámaras no estaban buenas. Entonces el mercado no está listo. ¿Qué hacemos? ¿Cuánto era? 140. Pivotearon Pivotear. a una 140, ¿verdad? plataforma de 140 caracteres de mensajería y Ujú. pues hoy Twitter, imagínate que Elon Musk la compra por 40.000 millones, o sea, es una cosa de Overpriced, pues, pero, locos. Y ahí hay mucho pero que ver, ¿verdad? Porque uno piensa, o sea, aquí, pensándolo rápido, vos ves a Twitter, fue vendida por 40 billones, un poco más, un poco menos, pero ¿valía realmente los 40.000 millones? Y Es además, que eso ese, depende del comprador. exacto, pero no, el claro. ROI, el retorno, había inversión, había, ¿qué, qué había realmente? ¿Qué generaba Twitter? Y tenían serios problemas en la generación de fondos también, porque que si metían un ad, que si cobraban, que si aquí, que si allá, lo que ahora Elon Musk ha estado queriendo introducir. Y ahí Los me ocho lleva dólares famosos. el cosito azul, ¿verdad? El, Ujú. y ahí me lleva a esta pregunta. José, ¿crees que estamos valuando correctamente a las compañías cuando de repente venimos y ves a X startup con una evaluación de capital de 10 millones, de 25 millones o superando esos 25 millones y accediendo a un venture capital, un PE también de hasta el 10, 20% de su cap? ¿Estamos haciendo las cosas bien? ¿No hay algo que esté inflando todo? ¿Vale lo que valen? No, totalmente ahí es una anomalía de la industria y eso sobre todo pues se vio en el 2021 y el Sí. mercado se sigue corrigiendo. O sea, tú veías y se siguen viendo evaluaciones pues un poquito irrazonables, ¿no? Entonces, yo creo que también ahí ha sido una lección para la industria de no invertir por FOMO, sino realmente por que haya una creación de valor sostenible en el tiempo.
Pero sí, efectivamente yo coincido contigo que muchas veces esas valuaciones son cosas que uno dice, pues bueno, mira, para mí no es funcional. Y hay que tener mucha claridad también de, pues, qué es para ti un buen negocio. No recuerdo quién era ese gran inversor, pero hay que tener muy presente ese consejo. Tú para ganar en las inversiones ganas cuando compras. Eso significa que vas a tener que comprar a una evaluación lógica, porque si no, lo más probable, si tú no entras a una buena evaluación, Creo que es es que Kiyosaki. eso no va a funcionar. Y tristemente eso ocurrió con muchísimos fondos 2021, 2022, que pues lo más probable es que quizá no les va a ir bien por esas sobreprecios que se vieron en el mercado, que de nuevo se sigue corrigiendo. O ¿Y sea, por eso qué no se está dio? resuelto ¿Por qué al se día de hoy. dio? Por efecto pospandemia, había demasiados recursos en el mundo. Vemos que incluso Venture Capital entre el 21 y 22 se disparó. Tu mismo informe que sacaste en Cuántico en enero del 23, de 24, sobre cómo estuvo el 23, sacaste los gráficos de cómo estaba 21 y 22. O sea, es producto de toda esta expansión de capital que los países y las empresas estuvieron haciendo post pandemia. Totalmente, totalmente. Hay que recordar que el mundo de la tecnología funciona como burbujas, ¿no? Ajá, sí. Entonces, Las eh, .com, etcétera, tenemos antecedentes ahí en el Cíclicos, sector. Ujú, podríamos corre, llamarlos que cíclicos. ahorita que estamos en otro. ujú. Ajá, Entonces, sí, un exceso de capital donde además todos los titulares al inicio de la pandemia decían que la digitalización del mundo se había adelantado 5 o 10 años. Y entonces, ¿eso qué te dice? Que iba a haber una oportunidad muy buena en mercado, que de hecho la tuvieron algunos, pero no todos. Entonces, digamos que con la incertidumbre que se vive en Estados Unidos, que es de nuevo la capital de la industria, pues muchos fondos globales de growth, como Tiger Global y este tipo de instituciones, deciden voltear a ver a la TAM y empiezan a inyectar muchísimo capital y vemos lo que se llamaron las mega rondas, sí, oían, rondas rondas de 100 increíbles. mil dólares, 200.000 dólares. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se dan cuenta que en realidad el mercado no estaba preparado para eso, pues vienen y al año siguiente se van. Entonces vienen como de turistas, prueban y se van. Lo interesante que no mucha gente analiza, ni entiende, ni sabe, es que realmente todo lo que tiene que ver con inversión de venture capital, early stage, es decir, Ujú. startups en etapas pre-semilla, semilla y serie A, eso siguió creciendo y eso se ha mantenido muy resiliente. Y pues eso creo yo que ha venido siendo impulsado pues ya más que todo por los fondos locales que pues están hoy ya cerrando un segundo ciclo. Los primeros fondos eh, que aparecieron, que fue el 2010 al 2020 y que ahorita pues más o menos hay otro grupo de fondos que del 2015 al 2025 están como en otro ciclo y los últimos fondos que se han sumado como grupo a la industria, que son los que vienen del 2020 más o menos al 2030 donde van a estar cerrando. Entonces, digamos que esas mega rondas trasladaron esos volúmenes masivos de capital hacia la región y cuando se van, pues realmente hacen que otra vez las métricas se caigan. Y eso básicamente Mm. fue lo que ocurrió. Entonces la industria pues de nuevo sigue corrigiéndose ¿Crees en un crees? proceso que posiblemente finalice el próximo año. Ah, ok, eso te iba a ¿Por preguntar. qué? Porque ahorita también hay una coyuntura interesante en los mercados Ajá, públicos. Algunos inversores opinan que hay una burbuja. Pero digamos, indistintamente que estemos de acuerdo con eso o no, lo que eso está generando es liquidez en algunos players. Esa Ujú. liquidez se va a ver transferida también hacia la industria de venture capital. Entonces, ok. ahí posiblemente se ¿Qué? vengan temas interesantes en los próximos meses hacia adelante. Carlos, ¿Y Carlos,
¿Cuáles van a ser permi- las señales, perdón? ¿Cuáles van a ser las señales para determinar, digamos, que se acabó esa burbuja o explotó? dame un segundo, ¿puedes poner para compartir pantalla? Quisiera compartir una parte del informe antes que conteste José, eh, para compartir parte de eso que vean en el video también, cómo Ya, subió y bajó, porque es súper interesante. Pero, José, así, viendo lo que dice Carlos, y aquí está, ¿ves? Ujú. Eh, Subió 2021, 22, 22, este es, ¿verdad? El early stage, exponencialmente en el 2021. exactamente, o sea, Sí, correcto. y va bajando, o sea, va a bajar más para el otro año y ese va a ser la corrección de la que estás hablando. No, 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 no. Digamos, de hecho, si tú ves acá, eh, hay una caída Ajá, comparado con el 2021, sí. pero Ujú, por lo menos de 2018 a 2022, si consideramos todo el ciclo, Ujú. 2022 viene siendo, digamos que el segundo año más alto de estos 5 años. Entonces, digamos que aún es un mercado fuerte. Donde sí ya realmente vemos una caída en early stage en 2023. ujú, Ahora, ¿qué fue lo que afectó en 2023? Tenemos que recordar que a inicios del 2023 quebró el Silicon Valley Bank. El año pasado, más o menos para febrero, marzo, se generó una gran incertidumbre y estrés innecesario en la industria por ese evento. Y en segundo lugar, empezó el conflicto entre Israel y Gaza, considerada una Startup Nation, Israel. Entonces, Sí, sí, está esas, afectando. esas, digamos que coyunturas geopolíticas, sumados a un tercer factor. ¿Qué factor? El incremento de las tasas de interés en Estados Unidos, Mm, que obviamente pues busca reducir la inflación en un incremento que no se había visto desde 1970, con una agresividad pues a la que el mercado no está acostumbrado. Entonces, esos tres factores son los que vienen a terminar el año pasado como que de golpear a ese cuerpo que se vuelve casi que un cadáver ¿Y China? y ¿Entra China en el entramos juego? a lo que llamamos el invierno de la inversión de venture capital. Francamente, no sabría decirte qué tanto incide. Lo que sí tenemos claro es que en Estados Unidos se inició, digamos que, cierta restricción en ciertos actores para ya no invertir en startups asiáticas. Sí, Entonces, pero, posiblemente a ellos les impacta por un tema ya de diferencias geopolíticas, pero el año pasado es cuando se ve como que realmente es invierno fuerte. mm, Este año estamos empezando a ver mejores señales. Por ejemplo, en febrero en México ya se tuvo una primera gran ronda de Venture Debt en una compañía fintech. También en Colombia se empiezan a ver ya otra vez ya rondas un poquito más altas. Entonces, sí, hay rondas de las 40 señales, millones también, ¿verdad? De correcto, 40. las José, señales y eso, apuntan a que este ese año va a gráfico, mejorar. ese gráfico que nos mostró Miguel sobre las inversiones en Latinoamérica, esos fondos prácticamente en un 100% provienen de Estados Unidos. No, no No. necesariamente. No necesariamente. ¿Cuánto proviene de Estados Unidos? Muy buena pregunta. Me encantaría saberlo a mí también. Sí. Pero nosotros no tenemos, digamos No que lo ese más. tipo Ok. de desglose. Pero no, Ok. digamos que en la TAM ahorita cada vez hay más fondos activos, no solo en la TAM, incluso en Centroamérica. Por ejemplo, la semana pasada en Centroamérica se anuncia un nuevo CVC basado en Costa Rica, que es Ujú. Instacredit Ventures. No sé si Sí, ustedes ya lo vi. Ujú. lo vieron. Y justo hace como 2 o 3 meses también se anuncia otro CVC de la región. Entonces, en la TAM, cada día hay más actores, pero evidentemente estamos aún bastante lejos del mercado de Estados Unidos. La TAM hoy, como toda la TAM, tiene
600, 700 fondos. Estados Unidos tiene más de 12,000. Entonces, digamos que hay una pues, diferencia bastante significativa. En LATAM, por ejemplo, tú ves un fondo de venture capital por cada millón de habitantes. En Estados Unidos tú ves un fondo por cada más o menos 50,000 habitantes. Entonces, La proporción es abismal. hay una realidad Increíble. que actores nos faltan, pero eso no significa que la región no esté creciendo. De hecho, tú los gráficos que mostrabas, digamos, como 2021 es una anormalidad, ¿cuál es el comparativo de la industria? O sea, si no puedo considerar 2021 porque ese año fue raro, Excepcional, claro. entonces lo Post que se pandemia. hace es pre-pandemia, correcto, y post-pandemia. Entonces, hay muchos mercados, por ejemplo, el mercado de Colombia, de Chile, Centroamérica, Uruguay, donde ya la inversión VC post-pandemia, si no tomamos en cuenta el 2021, Ujú. es superior al periodo prepandemia. Y eso es algo bueno, porque al final no podemos medir el pulso de la industria únicamente a través de lo que pasa un año, es decir, Claro. no, la Claro, industria se claro. está muriendo. No, No, no. o sea, es una industria que sí va en crecimiento, que tuvo una normalidad en 2021. Y que Sí, está, y está justificada también, ¿no? en estadística, digamos, esas son variables, digamos, que te alteran el promedio. Exacto. Yo- Totalmente, sí. Y que ahora estamos viendo, y creo que ya vamos concluyendo, está súper rica la plática, realmente es para llevarla 2 horas esto. Eh, en Costa Rica ya estamos viendo cómo Evertech compra una fintech, Sunifi, de pagos con QR. Nosotros hemos estado hablando en otras ocasiones desde el año pasado, Carlos y yo, sobre que en el mediano plazo, de aquí a 5 años lo más, van a haber fusiones, adquisiciones y desaparición de muchas de las fintech que han sido registradas en las regiones de Centroamérica. ¿Vos cómo ves eso? ¿Cómo estás viendo? ¿Van a haber fusiones? ¿Qué consideras? ¿Cómo se va a mover la industria? ¿Y qué beneficio va a haber si hay ese movimiento? Totalmente, yo creo que la industria va hacia un tema de consolidación porque es básicamente lo que también muchas veces la industria busca. Si tú hablas con muchos founders, ellos a veces ya nacen con la visión de que su compañía sea comprada por un player más grande. Entonces, digamos, ese exit que tú mencionabas de Costa Buscando el Rica, de hecho, éxito, sí. Ujú. es algo muy bueno para nuestra región y justamente esas son las señales que hay que ir pues como dicen por ahí, cacarear a otros mercados para que vean lo que está pasando. Es interesante, yo soy advisor de una compañía que está ahorita contratando a su CTO y le hablaba a un ingeniero de sistemas que era un perfil que está interesados y esta persona ha pasado por 3 fintech de otro mercado, no de Centroamérica, de otro mercado. Y le preguntaba por qué tú ya no estás ahí. Y él decía, es que a las 3 han quebrado. Entonces, Mm, digamos, con la pregunta que hablamos hace un momento de los riesgos, ese es el riesgo, que aún startups invertidas muchas veces no van a funcionar. Entonces, los fondos buscan que cualquiera, si un fondo dice, yo voy a invertir en 10 startups, el fondo al final busca que una de todas tenga la capacidad de recuperar todo el fondo, Exacto, porque existe el gran riesgo de que muchas no funcionen. Entonces, evidentemente, eso te lleva a pensar que para que esa compañía sea lo suficientemente grande, va a tener que integrar a otros comprar a la jugadores. otra, a las Correcto. que se van Entonces, quedando. correcto, entonces es una industria que te lleva a la consolidación, a la optimización. No sé si ustedes alguna vez vieron este análisis que le preguntan a David Vélez, porque él crece en Costa Rica, el sí. fundador de Nubank. Dice, hey David, pero si tú eres centroamericano en espíritu, ¿por qué Sí, Nubank no está en no Centroamérica? Y viene él dice, señores, es que esto el es un tamaño negocio de economía de escala. de Cal- escala, sí, sí. Y a totalmente. menos que yo pudiera montar algo como toda Centroamérica, eh, no, así irme por país no da. Entonces, de nuevo, es muy interesante entender eso porque es el reto también de nuestros mercados, que si no hay una regulación que impulse, que facilite la habilitación de operaciones en la región, por ejemplo, para el sector financiero, pues
eso nos va a seguir limitando, ¿verdad? Entonces, ya no es tanto el trabajo de un founder o el de un fondo, sino ya entra el rol del sector público como Exacto. impulsor de la industria tecnológica y de inversión de capital de riesgo en nuestros mercados. Y estamos perdiendo oportunidades al respecto. O sea, nuestro análisis, Totalmente. estamos perdiendo muchísimas oportunidades. Hace un tiempo estaba escuchando un podcast que hablaba sobre esta gente de Vemo, la empresa de México que ofrece movilidad limpia, le llaman ellos, vehículos eléctricos y están conectados con Uber para todo el tema de vehículos eléctricos. Y decían que por qué de México iban a saltar a Colombia. Y dice, bueno, es que de México estamos 100 y pico millones de personas, de habitantes, y quiero saltar a un país con una sola regulación, con Claro, un solo sí. problema de Y 50 no, millones. no, nos lo dijo tu coterránea Gabriela Mena hace algunos episodios, eso mismo, pues el tema de que el esfuerzo para lanzar un país es el mismo, entonces preferiblemente vas a un país con una población grande que un país con 5 millones, pues mejor te vas al de 50, el esfuerzo en términos regulatorios va a ser el mismo, pero obviamente tenés un mercado mayor al cual brindarles tu solución. Antes Ah, de estar los minutos de cierre, se me vino una observación y consulta. En el episodio pasado, Carlos y yo estuvimos haciendo un análisis sobre la comunicación que hay de los bancos con la industria fintech y cómo se está truncando incluso esa comunicación por desconfianza, ego bancario, que sabemos exactamente lo que hay, pero eso está afectando. ¿Ustedes ya han analizado esos riesgos? Nosotros ya los estamos analizando porque los vivimos desde Guatemala hasta Colombia incluso. ¿Han analizado esos riesgos ustedes a la hora de meterse como fondos en Impacta o cualquiera de los que están manejando? ¿Cómo está la fintech logrando integrarse como una persona mercantil normal en el sistema bancario? sí, totalmente. Por eso es que, digamos, un proceso de inversión a veces es tardado y puede ser tan tardado 3 meses. Y a veces el founder no lo entiende. Pero claro, el fondo tiene que analizar cómo está el tema regulatorio, cómo está el tema de propiedad intelectual, cómo está el tema de mercado, el tema de tu riesgo país. Y muchas veces los fondos, que eso es otra cosa que también el founder no entiende, los fondos están compuestos por equipos muy pequeños, porque claro, la mayoría de fondos en la TAM son microfondos. Un microfondo es un fondo que es menor de 100 millones de dólares. ¿Por qué se le llaman microfondos? Porque obviamente un fondo vive de algo que se llama el management fee, que es un 2% al año del total de tu fondo. Y tú con ese 2% pues tienes que pagar oficina, viajes, equipo, análisis, abogados, contabilidad y operar 3 sociedades, porque pues con una vas a operar el negocio como fondo, la firma, otra tu sociedad con tus inversores, con el PIS y luego tu firma gestora que estructura todo, que es tu GP, etcétera. Entonces, a veces no se entiende que primero los fondos no disponen de todos los expertos especialistas en analizar lo que tú estás construyendo y en lo que eso se consigue, en lo que se pasa el proceso, van a pasar semanas. Entonces, no es tan rápido. ¿Y por qué se hace ese análisis? Porque pues lo peor que puedes hacer es colocar un capital en una startup donde no te percataste que había un reto a nivel de regulación. Entonces, sí son factores que son importantes, pero de nuevo, ahí es donde los emprendedores y los inversores también tenemos que darnos cuenta de la importancia que juega el sector público en la industria. Por ejemplo, lo que está pasando en El Salvador es muy interesante, donde se lanza una ley que te da incentivos de todo el capital que recibas y las ganancias que tenga. Entonces, eso inmediatamente atrae a la industria y creo que es el diálogo que nosotros como actores del ecosistema
También tenemos que llevar a nuestras autoridades para que si haya un trabajo de coordinación en los temas de regulación. Yo estoy seguro que si en Centroamérica se impulsara una ley financiera tipo fintech homologada para todos los países, eso incentivaría muchísimo la inversión en nuestros mercados. Sería interesante hacer el cálculo así. Deberíamos sentarnos un día, ¿verdad, Carlos? Con José. Y tal vez invitamos un par más y hacer un cálculo interesante. ¿No se escucha, Carlos? Se te fue la... Ese tema lo conversamos, no sé si puedo decir con quién, pero bueno, alguien de la Corte Centroamericana de Justicia, pues lo planteamos realmente. Entonces, Ah, sí, afortunadamente, una buena noticia es que justamente en El Salvador, hace 2 meses, se firmó un acuerdo entre las tres asociaciones fintech, Guatemala, El Salvador y creo que Honduras, no estoy seguro, justamente para eh, ir viendo cómo se integran esos esfuerzos. sí, Entonces, muchas veces hay que entender eso, que ya no va a depender tanto el inversor, ya no debe depender tanto el founder, sino ya de su contexto. Entonces, yo Claro, como founder, pues tengo que ser suficientemente estratégico para pensar, ¿mi contexto me está ayudando para que mi startup sea más exitosa? ¿O al contrario, me está poniendo anclas? sí, cierto, sí. totalmente. No, y tenemos el ejemplo de Europa, pues con Mica, que son ejemplos exitosos que se pueden emular, pues. Sí. Entonces, Ahora vamos a una a última parte. ¿Cómo balanceas tu vida en medio de tanto, en medio de los sombreros que tenés, de los éxitos que has construido y que estás ahorita llevando a cabo metas? ¿Cómo logras ese balance de la vida? Porque la mayor parte de los CEO que nosotros hemos estado invitando al podcast, eh, necesitan días de 36 horas y no sé en qué momento duermen. Entonces, ¿vos cómo estás al respecto? Totalmente. Yo creo que es un aprendizaje para todos. Y en mi caso, afortunadamente, la empresa que lideré y fundé y de la que estuve a cargo muchos años, pues hoy tiene un equipo bastante autónomo y eficiente. En mi caso me demanda un 15% de mi tiempo al mes. Entonces, eso me da pues muchísima flexibilidad para dedicarme casi al 100% a la industria de inversión. Y pues en la industria de inversión divido prácticamente mi tiempo en tres grandes, digamos que actividades. Las actividades de research, lideradas bajo Cuántico, las actividades de coordinación, de estimular, impulsar la inversión de capital de riesgo en Centroamérica a través de CAFI, y el tema de trabajar como en la parte de scouting para Impacta. ¿Eso qué quiere decir? Un 30% de mi tiempo yo lo dedico a estar buscando startups. Literalmente mi trabajo es buscar startups para que si hacen fit con lo que el fondo está buscando, postularlas y que se pueda convertir en parte del portafolio. La visión que tiene Impacta es, pues, por lo menos tener una inversión en Centroamérica. El portafolio hoy está compuesto por compañías en Chile, Argentina, Colombia y México. Entonces, tengo esa responsabilidad, así que son esas mis actividades, así me distribuyo y bastante feliz en esa mezcla de diversos compromisos. Increíble, pues la verdad es que tenemos muchos temas todavía pendientes que me quedaron, los he apuntado en algún momento ahí de una plática o en otro episodio vamos a tocarlos, seguramente también Carlos. Vamos llegando a nuestro final, ya nos están llamando la atención, nos ya pasamos, nos pasamos 10 minutos. le robamos Eh, a- mucho a la agenda a José. sí, te agradecemos, José, por el tiempo y esperamos que no sea la última vez. Muchas gracias por los conocimientos que has compartido con nosotros eh, y estamos a la orden. Esta es tu casa, José. Buenísimo. Cuando quieras volver, solamente vamos con cualquiera de los temas que podemos desarrollar.
Súper orgullosos de tu trabajo, de trabajo de Cuántico en el research, de trabajo de Impacta y vamos adelante. Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando, nos están viendo, con José Cont de Cuántico, sobre todo como research en temas de VC y también como alguien especializado en los últimos años en el tema de fondeo. Así que mil gracias, feliz tarde a todos, feliz noche y que pasen una magnífica semana. Hasta pronto, José. Bye, que esté muy bien y muchísimas gracias por el espacio y la oportunidad. Nos vemos, Carlos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.